Dios les bendiga en esta mañana. Damos bienvenida a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y voy a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 1 a su verso 10. Dice así la Escritura: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E pronto decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, de aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Amén. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te alabo, te bendigo, te glorifico. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias por la vida, por la salud, por las fuerzas que nos das. Y hoy, Padre Santo, Señor, bendecimos tu santo nombre y bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos, Señor, esta comunidad espiritual llamada Dios de Agua Viva, con la bendición perfecta, con la bendición que desciende de ti, que bendice y no añade tristeza. Por eso en esta mañana, Señor, recibe toda gloria, toda honra, todo honor, y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos nos bendigas abundantemente por tu palabra y nos des mucha sabiduría, mucho entendimiento a todos. Derrama, Señor, tus bendiciones en cada uno de mis hermanos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gloria al Señor. Las Escrituras nos hacen mención de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hemos estado entendiendo que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A través de la muerte de Jesús, Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Ya no somos enemigos de Dios, sino que ahora somos pueblo del Señor. También Dios nos ha reconciliado en la nación de Israel, porque de dos pueblos, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que el Señor ha hecho un solo pueblo. A través del perdón que Jesús nos da en la cruz del Calvario y que nos da constantemente cada vez que necesitamos
perdón. Ahora nosotros, ¿verdad?, podemos alcanzar el perdón de pecados, pero también aprender a perdonar a los que nos han ofendido. La obra de Jesús es una obra completa. La obra de Jesús no es una obra a la que haya que añadirle algo o a la que haya que quitarle algo. La obra del Señor Jesucristo es una obra completamente perfecta, terminada totalmente, y esa obra de redención ya se llevó a cabo hace 2000 años. De tal manera que Cristo en la cruz fue la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. La situación aquí es que la Biblia enseña que Cristo es puesto en un sepulcro y Jesús resucita al tercer día. Entonces, cuando nosotros vemos que Cristo resucita de los muertos para la gloria del Padre y para justificar a los seres humanos, nos damos cuenta que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Por eso en Romanos 1:16 dice que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el Evangelio del Señor no solamente habla de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino el Evangelio habla de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? De la resurrección de Jesús. La Santa Escritura nos hace ver, ¿verdad?, que pues las mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Pero dice la Biblia que pues cuando ellas llegan, ya había habido un terremoto, porque un ángel del Señor había descendido del cielo y había removido la piedra. La Biblia menciona también que el ángel se sentó sobre la piedra. En el verso 3 dice que el aspecto de este ángel era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Los guardas, hombres valientes, se temblaron y se quedaron como muertos a la manifestación de este ángel. Pero el ángel trae un mensaje hacia las mujeres que van a buscar a Jesús y les dice: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. ¿Sí? O sea, el ángel tiene el mensaje para ellas. ¿Sí? Los guardas se quedan temblando, pero el ángel tiene, ¿verdad?, un mensaje bien poderoso de esperanza hacia las mujeres que van a buscar a Jesús por la mañana. Les dice: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y vea el mensaje, dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén, hermanos. Jesús ya no estaba en el sepulcro. Jesús ya había resucitado. Y pues hoy, ¿verdad?, hablamos de la resurrección de Jesucristo. No solo hablamos de
vida de Jesús, no solo hablamos de la muerte de Jesús, sino predicamos la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nos gozamos sabiendo que Jesús ha resucitado de entre los muertos y le damos toda la gloria al Padre. Colosenses 1, 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Biblia menciona que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y la Biblia menciona que el primer día de la semana, ¿verdad? Dios creó que los cielos y la tierra. ¿Sí? Se inicia en el primer día de la semana la creación. Y Jesús resucita el primer día de la semana. Para que se sepa que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Incluso dice que las cosas que vemos y las que no vemos, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. La Biblia dice que todo fue creado por Él, ¿sí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí, hermanos? Santo es el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 6? Apocalipsis 22, 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Un ángel se manifestó, dice que removió la piedra. Y ese ángel, que tenía su aspecto como de un relámpago, y sus vestidos eran blancos, 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 dio las nuevas a las mujeres diciendo, sé que buscan a Jesús, pero Él ya no está aquí. Él ha resucitado. En el Apocalipsis se nos dice que las escrituras son fieles y verdaderas. Y se nos dice que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. Deben suceder. ¿Sí?
Por eso a Dios gracias. A Dios gracias porque las escrituras se van a cumplir. Se van a cumplir las escrituras. ¿Sí? Y todas las cosas fueron hechas por Jesús y para Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz verdadera que vino a este mundo para alumbrar a todos los hombres. Todos los hombres sin Jesús estábamos sumidos en las tinieblas de sombras de muerte. Pero bendito sea Dios que envió al Señor Jesús, que es la luz verdadera. La Biblia dice que Jesús es la luz de este mundo. El que le sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Sí? Gloria a Cristo, aleluya. Gracias, Señor, por tu luz. Amén. Cristo es la luz verdadera. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Jesús es el Señor de los vivos y aún de los muertos. ¿Sí? Él ha vencido a la muerte. Amén, amén. Él ha derrotado al Señor. Él ha derrotado todo principado, toda potestad del enemigo. Y por eso, bienaventurado el pueblo que camina en la luz de la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo. Ver a las mujeres yendo al sepulcro por la mañana. Estas mujeres en el ministerio público de Jesús manifestaron que le amaban. Y vemos que su amor era tan grande, tan sincero, que aún Jesús en el sepulcro va a ser que asistido por ellas. Ellas preparan especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Y eso manifiesta un amor muy, pero muy sincero y muy grande hacia Jesús. En el Salmo 116, verso 15, dice de esta manera: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sí? Estimada es a Jehová la muerte de sus santos.
persona justa muere, para Dios es de grande estima. Es una cosa bien importante para Dios que una persona que ha caminado en obediencia, ¿verdad?, se vaya con el Señor. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos, ¿sí? Dios nos hace ver que la muerte de Jesús fue de mucha estima. Muchísima estima, porque la muerte de Jesús es una muerte expiatoria. Quiere decir que Él muere en lugar de nosotros, para librarnos a nosotros de la muerte y para librarnos a nosotros de la condenación eterna. Pero observamos a las mujeres, pienso que estas mujeres conocían esta escritura: estimada es a Jehová la muerte de sus santos, ¿sí? Y ellos tenían a Jesús en una estima bien grande. Esas mujeres, su amor era muy grande, de tal manera que aún no solamente, ¿verdad?, se gozan en ayudar a Jesús con sus bienes, porque es lo que habla la Biblia en Lucas 8, servían a Jesús con sus bienes, sino ya, ¿verdad?, Jesús está puesto en el sepulcro, su cuerpo, y ellos dicen que pase el día de reposo y nosotros iremos a ungir el cuerpo del Señor. A Dios gracias que cuando ellas llegan, Jesús ya ha resucitado. ¿Cierto? Jesús ya ha resucitado. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llevó a cabo la resurrección de Cristo? Número 1, dice la Biblia que hubo un gran terremoto. Cuando Jesucristo resucitó, la tierra que le había alojado en su seno saltó de gozo por su exaltación. Era la señal de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:24. Gloria al Rey, aleluya, santo es el Señor. Cristo vive. Amén. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios levantó al Señor de entre los muertos. Era imposible que la muerte retuviera a Jesús en el Seol y su cuerpo en el sepulcro. El terremoto manifestaba, ¿verdad?, el poder de la resurrección de Cristo. También la Biblia hace ver un ángel del Señor descendió del cielo. Eso lo leemos en Mateo 28.
Verso 2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Los ángeles siempre asistieron a Jesús. Se cumplió la palabra, ¿verdad?, que Jesús dijo a Natanael. De cierto te digo que verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que descienden y suben delante del Hijo del Hombre. El único lugar donde no vemos que Jesús sea asistido por los ángeles es en la crucifixión. Pero Jesús ha resucitado y ahora se empiezan a manifestar los ángeles al servicio del Rey de Reyes y Señor de Señores. También nos dice que este ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Este ángel fue como comisionado para remover la piedra. Todos los poderes de las tinieblas y la muerte estaban bajo el control de Dios. Se nos hace ver el aspecto del ángel. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. La blancura de la vestidura era un emblema no solo de pureza, sino también de gozo y de victoria. La gloria de este ángel representaba la gloria de Cristo, a la que ahora resucitaba, pues es la misma descripción que se da de él en la transfiguración de Mateo 17. Mateo capítulo 17. Cristo vive. Verso 1. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan. Dice que resplandecía su rostro como el sol, que los vestidos del Señor se hicieron blancos como la luz. Y Jesús todavía no ha sido ¿qué? Glorificado. Jesús todavía no ha muerto, ni ha sido sepultado, ni ha resucitado. Y Pedro, Jacobo y Juan tienen esta maravillosa experiencia de ver a Jesús transfigurado. Santo Dios. Y el ángel que se manifiesta estas características, ¿sí? Porque nos hace ver que el Hijo de Dios ha retomado su gloria. Porque la gloria es del Padre y la gloria es del Hijo, porque el Padre se la ha dado al Hijo. ¿Sí, hermano? Por eso alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Salvador que murió por nuestros pecados
pero tenemos un Salvador que resucitó de entre los muertos. Podemos decir, la tumba de Jesús está vacía. La tumba de Jesús está vacía. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Santo es el Señor. Bendito el nombre del Señor. Alabamos al Santo de Israel. Gloria a Dios. Hay gente, ¿verdad? Mucha gente que cree en Buda. Pero Buda no ha resucitado. Millones de personas creen en Mahoma. Pero Mahoma no ha resucitado. El poder del Evangelio, el poder de Jesucristo, no solo se centra en la sana enseñanza, la sana doctrina. La enseñanza de Jesús es una enseñanza de amor. Amar ¿quién? A Dios primeramente. Y amar al prójimo. ¿Sí? Entonces, en eso se centra la enseñanza de Jesús, de que hagamos el bien, de que no dañemos a nadie. En eso se centra el mensaje. Y bueno, la enseñanza de Jesús es una enseñanza que no ha sido vencida y ya tiene 2000 años y se sigue enseñando y practicando. Pero no solamente es su obra, su vida, sus enseñanzas, sino que el Salvador en el cual hemos creído resucitó de la muerte. Venció a la muerte. Y esto nadie lo puede comparar. Nadie. No pueden comparar este evento tan poderoso, porque todas las personas que han, ¿verdad?, tenido influencia religiosa sobre las masas o los pueblos han muerto, pero no han resucitado. Y nosotros podemos decir, Cristo murió por nuestros pecados y Cristo resucitó para la gloria del Padre y para nuestra justificación. Podemos decirlo con confianza. Alabamos al Señor. Bendito el nombre del Señor.
La presencia de un ángel hizo que los guardas se quedaran atónitos y temblaron de miedo. Y dice aquí en el verso 8 que las mujeres, dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Es claro, hermano, que las manifestaciones de Dios para los que andan lejos del Señor van a producirles miedo, temblor y van a quedar como muertos a las manifestaciones. Pero es claro que los que andan en el Señor, los que conocen al Señor y aman al Señor, van a llenarse su corazón de temor y gran gozo. Es lo que pasó con las mujeres, ¿sí? Vieron el ángel, sintieron temor, pero con la buena nueva de que Jesús había resucitado, recibieron gran alegría, gran gozo. ¿Sí, hermanos? Jesús había dicho que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y qué bueno es que los ángeles se manifiesten para que confirmen nuestra fe y que las palabras de Jesús tengan cumplimiento en nuestra vida. Dios quiere que las mujeres lleven el mensaje, Santo Dios. Las mujeres son las encargadas de llevar el mensaje de que Jesús ha resucitado. Dios eterno. El ángel dice, vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado. Y ellas van, ¿verdad?, para dar las nuevas a los discípulos. Pero eso es algo bien bonito, que mientras ellas van ya, Jesús se les manifiesta y les dice, salve. Y esa palabra salve significa reciban la paz. ¿Sí? Reciban la paz. Dice que ellas, acercándose, lo abrazaron sus pies y le adoraron. En la Biblia se mencionan muchos textos donde adoraron al Señor Jesús. Algunos dicen que el único que merece la adoración es el Padre, pero vemos en la Biblia que el Padre manda que adoren al Hijo. ¿Sí, hermanos? Por eso nosotros adoramos al Padre, pero también adoramos al Señor Jesucristo. Es bien interesante ver la mezcla de sentimientos, temor y gran gozo. Temor y gran gozo. Temor por la manifestación y gran gozo por la revelación. Y nuestro corazón siempre, cuando tenga revelación, debe de tener temor y ¿qué? Y gran gozo. ¿Sí? Algunos, ¿verdad?, dicen, pero ¿por qué no fueron los discípulos los encargados de, verdad? Porque los discípulos,
esperanza ya se había terminado porque vieron que Jesús murió. Y las mujeres, por causa de la Pascua, no pudieron ungir el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que lo metieron apresuradamente en un sepulcro nuevo. Pero ellas prepararon las cosas y cuando pasó el día de reposo, muy de mañana fueron al sepulcro con las especies aromáticas, pero a Dios la gloria porque ya no estaba el cuerpo de Jesús, sino Jesús, ¿verdad?, se había levantado entre los muertos. Y cuando el ángel les da la encomienda, vayan, díganle a los discípulos que los va a ver en Galilea. Dice la Biblia que ellos salen con ese gozo. Eso nos enseña que debemos de ir rápido. Cuando Dios nos da algo, ir rápido. Cuando Dios nos enseña que tenemos que llevar un mensaje, pues llevarlo rápido, no estar pensando en llevarlo, sino Dios nos está diciendo, lleven el mensaje, pues llevar el mensaje. Hagan esto, pues hacerlo, ¿sí? Y la rapidez con la que ellas van, ¿verdad? Ellas no dicen, a ver si nos creen, a ver si nos creen, no nos van a creer. Ellas ya van con gozo, el Señor ya les llenó de gozo su corazón y van, pero Jesús las encuentra y les dice, salve. Se postran, lo abrazan, sus pies y ¿qué? Le adoran, ¿sí? Y miren la palabra que les da en el verso 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria al Señor. Qué encomienda tan hermosa decir, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Es una bendición entender la palabra y saber que las primeras en ver a Jesús resucitar fueron las mujeres. Las primeras. No dejaron de amar a Jesús aunque murió. ¡Qué bendición! ¡Qué amor tan grande, oh Norma! Las mujeres no solo tuvieron la dicha de la noticia de que Jesús resucitó, sino de ver a Jesús después de su resurrección. Miren. O sea, no solo reciben, Jesús ya resucitó, sino que ven a Jesús resucitar y lo reconocen que es el Señor. Y bueno, y Jesús se manifiesta a ellas y no les da miedo, como algunos de los discípulos que decían que era un fantasma. Es más el gozo de ver al Señor resucitado que las mueve a abrazar sus pies y le adoran. ¿Sí, hermano?
La sorprendente aparición del Señor Jesucristo a las mujeres es algo que quedó grabado en los evangelios. Y uno como pastor, pues luego ve que las que luego le echan más ganas en la iglesia son las mujeres. Los varones pues nunca tenemos tiempo. Y las mujeres son las que salen a evangelizar, y las mujeres son las que van a visitar a los hermanos que están enfermitos. Y las mujeres son las que nos ayudan en el aseo de la iglesia, ¿no? Y luego vemos la asistencia y vemos más mujeres que hombres. Luego nos la ganan el número de las mujeres. Gloria a Dios. Y pues yo doy gracias a Dios por cada una de ustedes, hermanas. Porque pues ustedes son bendecidas por el Señor. Y si aquí alguien de ustedes ama al Señor, yo les digo, no lo dejen de amar. Y si alguien de ustedes está sirviendo al Señor, pues sirvan al Señor. Y si usted está llevando un mensaje de salvación, lleve el mensaje de salvación. ¿Sí? Porque en este siglo XXI tiene que seguir habiendo mujeres que amen a Jesús. ¿Cierto? Mujeres fieles al Señor. Mujeres dispuestas a servir al Señor. Que amen a Jesús más que cualquier cosa. La Biblia hace ver, verso 9, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Como decíamos, ese saludo dirigido a las mujeres, salve, es de un significado griego, ya que Jesús se dirigía a ellas con el acostumbrado saludo hebreo shalom, paz, que significa toda clase de bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Santiago 1:17 dice que todas las buenas dádivas descienden de el Padre de las luces. Santiago 1:17. Dice de esta manera, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las dádivas son regalos. Los dones son regalos. Y estas dádivas y estos dones solamente
solamente vienen del Padre. Por eso todo lo bueno que tú tienes, Dios te lo ha dado. Todo lo bueno que tienes ha venido del Señor. Los dones perfectos descendieron de allá del cielo, no los adquirimos en la tierra. Los dones perfectos vienen del Padre. El Padre es el dueño de todas las buenas dádivas y de los dones perfectos. Y en el Padre no hay una mudanza ni una sombra de variación. Por eso son irrevocables los dones y los llamamientos de Dios. Dios nos da las cosas por amor. Y Dios no nos da y luego nos quita. Dios no lo da. Dios no lo da. Dios no nos está dando y luego nos está quitando. Dios nos está dando sus buenas dádivas hoy. Dios nos está dando sus dones perfectos hoy. Y lo que hoy vamos a recibir y lo que estamos recibiendo permanecerá. Porque Dios es un Dios que da en abundancia y sin reproche. ¿Cierto? Por eso, la mejor dádiva, el mejor don perfecto, lo más grande que Dios nos ha dado es a Jesucristo. A Jesucristo. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Gloria al Señor. Y por eso, si tú estás triste, tú tienes que entregarle tu carga al Señor. Si tú estás preocupado por alguna situación, debes de entregarle tu carga al Señor. Si tú te encuentras afligido por alguna enfermedad, tienes que entender que la buena dádiva de la salud viene de Dios. Si hay alguna situación que te esté afectando, entrégala al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Porque el único que nos puede dar las cosas que nos hace falta es el Padre. El único que puede ayudarnos a ti y a mí es el Padre eterno. Jesús dijo que si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, continúa nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, el Señor no te quiere ver triste. El Señor no te quiere ver en angustia. El Señor no te quiere ver como desamparado, como, ¿verdad?, con una situación de ¿qué voy a hacer? Porque tú no estás solo, yo no estoy solo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros
hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y Él quiere llenar nuestros corazones con su presencia. Y hoy le decimos al Señor: Señor, llena nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en alegría. Señor, sánanos y se recrearán nuestros huesos y nuestros huesos reverdecerán. ¿Sí? Porque la Biblia nos está enseñando que tenemos un Padre que es bueno y que lo único que nos está dando es buenas dádivas, regalos hermosos. Y bueno, que Dios en su misericordia hoy te quite la carga que te aflige, a ti y a mí. Que hoy Dios en su misericordia quite toda esa situación de necesidad y tú puedas tomar las bendiciones del Señor. Puedas tomar la riqueza del Padre, las buenas dádivas del Padre. ¿Sí, hermano? El libro de Hechos, Hechos 2:46. Gloria a Cristo, aleluya. Dice de esta manera, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Jesús quiere vernos de esta manera, perseverando unánimes cada día en el templo, buscando el rostro del Señor. Quiere vernos partir el pan en las casas. Quiere vernos que comamos juntos, pero con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Estas cosas Dios se las dio a los primeros cristianos. Esa era la forma de vida de los primeros cristianos. Y esto fue lo que Dios les dio a los primeros cristianos. Entonces nosotros debemos de tener estas buenas dádivas. ¿Sí? Estar cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comer juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y que el Señor añada cada día a la iglesia los que hayan de ser salvos. Cada alma que venga a la iglesia, que la añada el Señor, pero que sea salva. Que no venga nada más, ¿verdad?, por venir, porque necesitan que se ore y no regresan, sino que el Señor las añada, permanezcan en la iglesia y sean salvas. ¿Sí? Porque creo yo que llegó
los frutos, y llegó el tiempo de que las almas vengan a la iglesia y se salven. Sí, amén. Y así como el Señor comisionó a las mujeres para que llevaran el mensaje de la resurrección, hoy el Señor no está comisionando a las mujeres solamente, sino está comisionando a todos los que decimos Jesús es el Señor. Sí, amén. Hoy el Señor está diciendo que todos los que creemos en Jesús vayamos y digamos que Jesús murió por los pecados para la salvación de las almas y que Jesús ha resucitado. Ese es el mensaje que tenemos que dar. Y que el Señor añada a la iglesia los que hayan de ser salvos. No te vayas de la iglesia porque tú fuiste llamado a ser salvo. Yo fui llamado a ser salvo por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, hermanos? Iglesia del Señor, tenemos que perseverar, 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 perseverar y perseverar. ¿Sí? El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es poder de Dios. Es poder de Dios. ¿Sí, hermanos? Es el poder de Dios. Amén. El Evangelio de Mateo 28 nos hace ver que las mujeres, de una manera respetuosa, abrazaron los pies del Señor y le adoraron. Hemos dicho que estas mujeres tenían un amor y un afecto bien grande para el Señor, pero también una reverencia y un gran honor tenían en su corazón hacia el Señor. Cuando Jesús se aparece a las mujeres, Jesús las anima. Les dice, no temas. Vean lo que dice el verso 10. Dice, entonces Jesús les dijo, no temas. Gloria a Dios. Jesús les dice, no temas. Y como decíamos, ¿verdad? Hay veces que uno dice, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar en esto? Y hoy el Señor te dice, no temas. Gloria a Dios. No temas. Gloria a Cristo, aleluya. ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y Jesús nos está diciendo, no temas. No temas. ¿Por qué? Simplemente porque el Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo. La resurrección de Cristo, aunque es algo incomprensible para la razón humana, tiene garantía en su palabra y debe llenar de gozo a todos los que la aceptan con fe, como una gran seguridad de su propia y futura resurrección y glorificación. Quiere decir que la resurrección de Cristo no solamente es algo muy, pero muy poderoso de parte de Dios, sino que
como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Amén. La primera carta a los Corintios 15 habla en el verso 23. El orden de la resurrección, mire, dice, pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La resurrección de Cristo demostró que Jesús vivió una vida tan perfecta, tan santa, que la misma muerte no lo pudo detener. Amén, gloria a Dios. Y resucitó glorificado para sentarse a la diestra del Padre. Pero la resurrección de Cristo lo que provoca es que abre la puerta para que ahora los que somos de Cristo, ¿qué? También, ¿verdad? Tengamos el privilegio de la resurrección. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, dice la Biblia. Por eso Cristo es la primicia, o sea, Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Y la primicia de cebada era la mejor cebada del campo. Y entonces la persona iba al campo y escogía la mejor cebada, pero escogía la cebada que se había adelantado, ¿verdad? Y que ya tenía fruto. Escogían las que ya tenían fruto. Ah, esta tiene fruto, esta no, esa no, esa no, esa no. O sea, escogían la cebada. Y el primer día de la semana se presentaba esa ofrenda y el sacerdote la mecía, ¿qué? Delante del Señor. Jesús resucita el primer día de la semana, confirmando la fiesta de la primicia. Cristo es la primicia, el primero en resucitar de los muertos. Pero hay un orden. Hay un orden. Cristo es el primero. Y entonces dice, pero cada uno su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Luego los que son de Cristo, ¿qué? En su venida. Por eso, 1 Tesalonicenses 4, verso 13, habla de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Sí, amén. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo abre la puerta para la resurrección de los que creemos en Cristo. Sí, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Este hecho es un hecho tan poderoso, que no solamente manifiesta, ¿verdad?, el poder de Dios resucitando a Cristo de los muertos, sino que se abre la puerta para los que han muerto en Cristo, porque dice que en la venida de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si hoy viniera Jesús, usted no sería transformado inmediatamente primero. El orden es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, amén. ¿Qué quiere decir? Todos nuestros hermanos que han muerto en Cristo, toda la iglesia de Dios que ha muerto en Cristo en estos 2000 años, ellos resucitarán primero. Cristo tenía que tener la preeminencia en todo. Jesús fue el primero en ¿qué? En resucitar de entre los muertos. Pero Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya murieron en Cristo, para que no caigamos en tristeza, porque dice: los otros no tienen esperanza. Pero nuestras familias que murieron en Cristo sí tienen esperanza. Sí, amén. Gloria a Dios. Porque Jesús dice que en su venida los resucitará a ellos. ¿Sí? Los muertos en Cristo tienen la esperanza de recibir la resurrección. Los que mueren sin Cristo no tienen la esperanza de la primera resurrección. Por eso hoy, ¿verdad?, le damos toda la gloria al Padre, porque Cristo resucitó de los muertos. ¿Pero para qué? Pues para la gloria del Padre. ¿Sí? Para la gloria del Padre, para ser Señor de vivos y de muertos. Porque toda la potestad se le ha dado a Jesús en el cielo y en la tierra. ¿Sí? ¿Y para qué? Pues para que así como la primicia manifestaba, ¿verdad?, el fruto de la cosecha, quiere decir que el primer fruto manifestaba una cosecha pequeña, pero el fruto de toda la cosecha iba a manifestar una cosecha abundante, grande, inmensa. Y por eso estamos esperando la venida de Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán para la gloria del Padre, y van a ser millones los que van a ser ¿qué? Resucitados para la gloria del Padre, porque Jesús, hermano, tiene el poder, porque Jesús tiene la autoridad, porque Jesús tiene en su diestra las llaves de la vida y de la muerte, porque Jesús es el Señor. Gloria a su santo nombre. Jesús es el Señor.
Porque nuestra esperanza está en el que murió pero resucitó. ¿Sí? Y nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Por eso mismo, cuando se ha ido un ser querido, no nos entristezcamos como si no tuviéramos esperanza. Porque la Biblia dice que si nuestro ser querido murió en Cristo, cuando venga Cristo, resucitará. ¿Sí, hermano? Eso es lo que dice la Biblia. Y los que no hemos muerto, cuando venga Cristo, dice que seremos transformados. A Dios gracias por los que ya han muerto en Cristo. Ellos resucitarán primero, dice la Biblia. Pero hay un grupo de personas que no conocerán la muerte cuando venga Cristo. Cristo los encontrará con vida. Y ese grupo, ¿verdad?, que va a ser encontrado con vida, dice que será transformado. Y es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí, hermano? Y dice la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso esperamos la venida de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Así que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Las personas que no tienen a Cristo, muere su ser querido, dicen, nunca más lo volveré a ver. No tienen esperanza. Nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que cuando un familiar que amamos se va, y sabemos que estaba en Cristo, tenemos la esperanza. La esperanza de volverlo a ver. ¿Sí? De volverlo a ver, porque Cristo nos reunirá de nuevo. Cristo, ¿verdad?, nos juntará, pero ahora ¿con qué? Con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal. Ya no vamos a estar sujetos a la muerte. Se cumplirá lo que habla la Biblia en Apocalipsis 22. Las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza. Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Por eso nosotros tenemos que alabar a Dios y tenemos que aferrarnos de esta bendita esperanza. ¿Sí? Aferrarnos de esta bendita esperanza, porque Cristo es la primicia, el primero de resucitar de los muertos. Pero esa primera cosecha que se presentó, ¿verdad?, en el templo para ser mecida, estaba siendo llevada únicamente, ¿verdad?, como ofrenda a Dios. Pero ¿para qué? Para que toda la siembra, todo el cultivo, ¿verdad?, que le faltaban días o semanas, floreciera en grande manera. Y yo le voy a decir una cosa, ¿verdad? Si Cristo resucitó de los muertos,
¿verdad? Dios tiene una gran cosecha para estos últimos días. Dios tiene una gran cosecha de almas. Veremos almas salvarse por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque no solamente Cristo murió por los pecados de la humanidad, sino Cristo resucitó para la gloria del Padre y para la justificación de los seres humanos. Y por eso nosotros estamos alabando al Señor y bendiciendo al Señor y glorificando al Señor, porque solamente en Dios hay verdadera esperanza. Por eso nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos gloria al Señor? Santo es el Señor. Cristo la primicia, el primero en resucitar de los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Y después, cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido toda potencia y toda autoridad. Porque preciso, dice la Biblia, es que Él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Para que se cumpla la palabra, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque esta es la promesa que Jesús nos hizo a ti y a mí y a los que creen en Él, la vida eterna. Esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, hermano. Y nadie te puede dar vida eterna. Gracias, Padre, aleluya. Solo Jesús puede darte vida eterna. Gloria a Dios. ¡Qué regalo tan grande! Y por eso yo les he dicho, ¿verdad?, que la única manera para agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado es alabarle por la eternidad. Y les he dicho que la única manera de que para que conozcamos a Dios tal como Dios es, necesitamos la eternidad. ¿Sí? Entonces, por eso se nos está dando que la vida eterna, porque Dios es eterno, no tiene principio de días ni fin de días. Él dice que Jehová no cambia, que Él es el mismo, ¿verdad? Él dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, aleluya, ¿sí? Pero nosotros no podemos estar con el Dios eterno siendo mortales, y para eso Cristo murió en la cruz, para darnos salvación, perdón de pecados y disfrutar de aquí una vida abundante y después la vida eterna. Yo le doy toda la gloria al que nos compró con su sangre, al que perdonó nuestros pecados con su sangre, y a aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos
Apocalipsis 20, verso 1, dice: vi a un ángel que se descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces hay un orden en la resurrección, ¿sí? Dice que bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿qué? En la primera resurrección. Dice que la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte ya no tiene potestad. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Sí, hermano? Por eso Corintios explica: Cristo es la primicia, después los que son de Cristo en su venida, y después cuando entregue el reino al Padre, cuando haya suprimido todo el poder, toda potencia y toda autoridad. Y ahora vea el capítulo 20, verso 11. Dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y bueno, se nos habla ahora de un juicio ante el gran trono blanco. ¿Sí? Muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros son abiertos y van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Menciona que el mar entrega a los muertos, el Hades entrega a los muertos. Dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Se nos habla que la misma muerte y el Hades, el infierno, son lanzados al lago de fuego. La Biblia dice que el lago de fuego es la muerte segunda. Y dice categóricamente: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué importante es que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida.
Es como el registro civil, ¿verdad? Nacimos y nuestros padres nos registraron. Ahí menciona día, mes y año de nuestro nacimiento, incluso la hora. Menciona quiénes son nuestros padres y nuestros abuelos. Pero cuando mueres, eres quitado del registro civil de los que están vivos y ahora tu nombre queda inscrito ¿dónde? En los libros de los muertos. Solo los que nacen pertenecen a la vida y a los libros de los vivos. Tú tienes que estar seguro de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. La Biblia por eso habla mucho de nacer de nuevo. La Biblia menciona que lo que nace de la carne es carne, pero lo que nazca del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que nacemos ¿de quién? De Dios, al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando le entregamos al Señor nuestro corazón y dejamos que el Señor sea nuestro dueño, nuestro rey, nuestro Señor y gobierne nuestra vida. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy entrégase. Entrégale tu vida a Cristo, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. Y en la primera resurrección está hablando de la venida de Cristo. Y a Dios la gloria porque la venida de Cristo se acerca. El Señor está a las puertas. ¿Sí, hermano? Y así como Dios le dijo, ¿verdad?, a través del ángel a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos que el Maestro ha resucitado, ahora nosotros tenemos que llevar este mensaje. No nos podemos quedar con el mensaje. Tenemos que ser una iglesia evangelizadora al 100%. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo publiquemos lo que Jesús ha hecho. Que le digamos a nuestra familia, que le digamos a nuestros vecinos, que le digamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad?, que Jesús ha resucitado. ¿Sí? Que Jesús es el Señor. Que no nos quedemos con el mensaje. Que compartamos la palabra. Que le demos el mensaje a otro. Tú no pienses en ni va a creer o si va a creer. Tú solamente da el mensaje. Dile quién es Jesucristo. Dile qué ha hecho Jesucristo. Y dile, ¿verdad?, a las personas que Dios les ama y que por eso Jesús murió por ellos en la cruz. ¿Sí, hermano? Tenemos que ser una iglesia. O sea, cuando estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de todos. Que todos nos involucremos. Porque el Señor está a las puertas y tenemos que ir por la cosecha. Gloria a Dios. Dice el Señor, levanta tus ojos, los campos ya están blancos, ve y ciega la cosecha de los
inteligentes, porque los días son malos y los últimos tiempos, dice la Biblia, los aprovechemos, ¿verdad? Con diligencia, llevando la palabra, anunciando la palabra y no dejando de congregarnos y siguiendo invitando a las almas. ¿Por qué? Porque Jesús está a las puertas. Él está a las puertas. En breve Jesús vendrá. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Para concluir, voy a leer 1 Corintios 15. Esto es lo que tenemos que predicar. 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que tenemos que predicar. La gente dice: no, Dios no me va a perdonar lo que he hecho. La Biblia dice que Dios es un Dios de perdón y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo no murió para condenarnos, Cristo murió para salvarnos. Hay seres humanos que no saben qué hacer con su pecado. Los sentimientos de culpa los acusan. La condenación los persigue. No saben qué hacer con todo lo que han hecho mal. Nosotros sabemos que Cristo les puede perdonar sus pecados. Nuestro deber es decirles que hay alguien que tiene el poder de perdonar sus pecados. Por eso me pongo a pensar y digo: Cristo murió por nuestros pecados, y si hoy le fallaras al Señor o cometieras algún error, a Dios gracias, porque tú sabes a dónde ir. Si tú, ¿verdad?, le fallaras al Señor, dijeras una grosería, si, ¿verdad?, te pelearas con alguien, ofendieras a alguien, si tú hicieras algo indebido, tú sabes a dónde puedes ir. Si le fallaras al Señor, tú sabes que abogado tienes para con el Padre a Jesucristo el justo. La Biblia dice: estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguien falla, no es el fin. Dice: abogado tenemos. Sí, amén, gloria a Dios. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Sí, amén, gloria a Dios. Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesús resucitó de entre los muertos. El que no cree que Jesús resucitó de los muertos no tiene perdón de pecados. Su fe es vana. Pero los que creemos que Jesús resucitó de los muertos, alabanza al Señor,
verdadera. Amén. Gloria a Dios. Nuestra fe es genuina. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te alabo, Padre, te bendigo, te doy gloria. Porque tú eres el Señor nuestro Dios. Tú eres el Santo de Israel. Bendito sea tu santo nombre. La Biblia dice que si Cristo no resucitó, léalo ahí en 1 Corintios 15, verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Miren. Pero yo creo que Jesucristo resucitó y mi fe es verdadera y todos mis pecados me han sido perdonados por Cristo. Y también el mismo beneficio que Dios me ha dado a mí te lo ha dado a ti, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. Por eso, iglesia de Dios, tenemos un Mesías más que vencedor. Y bueno, a Dios gracias que un día como hoy, el primer día de la semana, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Las mujeres fueron al sepulcro de mañana, pero ya no estaba el Señor en el sepulcro. Las mujeres, de verdad me impresiona el amor de esas mujeres, porque como ellas van al sepulcro porque quieren ungir el cuerpo del Señor. Pero cuando ellas llegan, nuestro Señor ya no estaba en la tumba. Nuestro Señor ya había resucitado. Ellas reciben, ¿verdad?, la bendición de que el ángel les dice: no está aquí. Él ha resucitado. Vayan y díganselo a sus discípulos. Dice que tenían sentimientos encontrados porque tenían temor y gran gozo de lo que les decía el ángel. Y cuando ellas fueron corriendo para llevar el mensaje, Jesús sale al encuentro y les dice: salve. Ellas se postran y le abrazan sus pies y le adoran. Jesús les dice: no temáis vosotras. No temáis. Y hoy el Señor nos dice a todos nosotros: no temáis. Yo he vencido a la muerte. No temáis. ¿Sí? Como dice el Evangelio de Mateo: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos, hermanos, tuvieron muchas dificultades para creer rápidamente que Jesús había resucitado. No les fue fácil. Incluso cuando se aparecía Jesús pensaban que era un espíritu. Jesús tuvo que decirles: tóquenme.
Jesús se materializaba en un instante, con las puertas cerradas. Cuando veían, ya estaba Jesús ahí. Y Jesús les decía: tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni tiene hueso como yo. Miren, tóquenme. Dice que ellos, ¿verdad?, de gozo no cabían, no creían lo que veían. Denme de comer, y lo dieron comer. Jesús tuvo que aparecerse 40 días a sus discípulos. La Biblia dice que Él se apareció y se apareció y se apareció y se apareció y se apareció, para que no quedara en ellos la menor duda de que Él había resucitado de entre los muertos. Y cuando los discípulos estuvieron convencidos de que Jesús, el Mesías crucificado, ese Mesías, ¿verdad?, sepultado, había resucitado, Jesús los bendijo y les dijo: paz a vosotros. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les retengan los pecados les van a ser retenidos, y a quienes se los remitan les serán remitidos. Y la intención de predicar el Evangelio no es retener a la gente en su pecado. La intención de predicar el Evangelio es quitarle a la gente su pecado para que sea feliz. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Hoy yo doy gracias a Dios porque lo que nos cubre es la justicia de Cristo. Jesús ha resucitado. ¡Qué poderoso mensaje! Vayan, digan que Él no está en el sepulcro. Él ha resucitado. Santo es el Señor. Y yo le doy la gloria al Padre, porque Jesús es el Rey de los vivos y de los muertos. Porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Jesucristo es el Señor. Gloria al Padre eterno. Padre, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias. Te alabo, Señor. Te bendigo. Te doy gloria. Tú le dijiste a Tomás: Tomás, porque me vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros somos ese pueblo que no vimos a Jesús resucitar, pero creemos que Él resucitó. El Espíritu Santo nos da testimonio de esta verdad. Y por lo tanto, en esta hora, Señor, esperamos tu venida. Esperamos, Señor, el arrebatamiento de la iglesia, para que los muertos en Cristo resuciten primero, y los que vivamos, Señor, seamos arrebatados juntamente con ellos para recibirte en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Hoy, Padre, te doy gracias por todo tu amor y misericordia. Te doy gracias, Señor, porque tú no quieres que nadie se pierda. Hoy, Padre,
Espíritu Santo ponga en el corazón de todos nosotros compartir esta verdad espiritual con la comunidad. Y que toda nuestra comunidad se convierta en. Señor, salva las almas porque son tuyas. Y bendice a tu pueblo en el santo nombre de Jesús. Amén. Y